Hola, buenas noches, que Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico del día de hoy, martes 2 de abril. Muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca de cómo poner límites para guardar nuestro corazón. En la semana anterior a la Semana Santa tuvimos un estudio precisamente acerca de la importancia y la necesidad de poner límites. Hoy vamos a continuar porque esta semana solo hablamos de las generalidades de poner límites, pero hoy vamos ya a entrar al punto concreto de cómo hacerlo. Solo recordemos que no podemos ser más misericordiosos, amorosos, llenos de gracia que Dios, y no poner límites. El mismo Dios nos pone límites a cada uno de nosotros en cuanto a nuestra relación con Él. De la misma manera, siendo nosotros a su imagen y a semejanza, también deberíamos poner límites en cuanto a nuestras relaciones con las demás personas. Si no sabemos los parámetros para guardar nuestra alma, para guardar nuestro corazón, o los tenemos equivocados, lo más seguro es que nos va a esperar mucho dolor en la vida. Y si los demás no saben tampoco cuáles son los límites que ellos deberían poner para guardar a sí mismo su corazón, también les va a esperar mucho dolor. De tal manera que nosotros no solo deberíamos poner los límites nuestros, sino que también tendríamos que ayudar como un deber de amor a que los demás también puedan poner sus propios límites, principalmente la gente que está más cercana a nosotros, con la que más relación tenemos, es decir, la pareja, los hijos, la familia, etcétera. La palabra nos enseña muy claramente que esos parámetros y esos límites a través de todos sus principios, mandamientos, ordenanzas, preceptos que encontramos claramente especificados en la palabra, aunque también debemos reconocer que hay algunas situaciones que no son, algunas situaciones específicas que no encontramos un principio totalmente claro o explícito en la palabra de Dios. De tal manera que hay límites en la palabra de Dios. Vamos a encontrar límites enunciados y límites que no están enunciados, pero que nos da los principios y los fundamentos para que nosotros podamos establecer esos límites. Ahora, ¿por qué razón muchas veces nosotros no ponemos o no consideramos importante poner esos límites? En primer lugar, por ignorancia. Recordemos que la palabra de Dios nos dice, nos enseña que su pueblo perece por falta de conocimiento. En segundo lugar, por negligencia. Porque no queremos, porque nos parece un poquito pesado, por cualquier otro argumento, pero que al final es negligencia, por un falso amor hacia nuestras familias, pensando que el amor no debe tener límites, que no es amoroso ni misericordioso ponerle a los otros límites de hasta dónde pueden llegar en cuanto a nosotros. Ese es un falso amor. Si Dios pone límites y Dios nos ama y Dios es amor, entonces es amor también poner límites de acuerdo a lo que nos enseña la palabra. También muchas veces no consideramos poner esos límites porque confundimos o pretendemos ignorar ciertos parámetros, porque pueden no ser convenientes para nosotros en cuanto a nuestra relación con los demás, aunque sí son convenientes para la relación de ellos con nosotros. Es decir, no nos interesa la simetría, sino más bien la asimetría en las relaciones. La otra por relaciones que pudieron haberse frustrado cuando nosotros pusimos un hasta aquí o un límite en esa relación, que por cierto, si ello sucedió, es porque Dios nos libró de tener relaciones en las cuales íbamos a sufrir abuso y mucho dolor. En realidad no fallamos nosotros en poner los límites, falló la otra persona en no respetar esos límites. De tal manera que poner límites es un deber de amor para con Dios, porque
Dios nos dio esa instrucción de sobre toda cosa guardar nuestro corazón, y eso implica poner límites, y la palabra de Dios dice que cuando obedecemos la palabra, entonces amamos al Señor, en Juan capítulo 14, versículo 15. Por el otro lado, también es un deber de amor hacia los demás porque les estamos estorbando el pecado, y finalmente es un deber de amor para con nosotros mismos porque estamos guardando lo más valioso que Dios nos dio, que es, aparte de la salvación en Cristo Jesús y su Espíritu Santo, nuestro corazón. Por un lado. Por el otro lado, debemos recordar que los límites, así como definen las propiedades físicas en una ciudad, en un área geográfica, así los límites nos definen a nosotros y definen a los otros. Son los que, y esos límites que nos definen son los que están claramente establecidos en la palabra de Dios. Lo que somos, y se refieren a lo que somos y a lo que no somos, a lo que podemos hacer y a lo que no podemos hacer, lo que son nuestras responsabilidades y lo que no son nuestras responsabilidades, y nos permiten también definir los límites de nuestra libertad, que está definida por los límites de la libertad de los demás. Como ya mencioné, hay dos clases de límites: los límites específicos, que son aquellos que están claramente establecidos en la palabra de Dios, y los límites genéricos, que aun cuando no están enunciados directamente o específicamente en la palabra de Dios, sí existen los parámetros necesarios para establecerlos. Esos parámetros los encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. También en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 al 32, nos da también una perspectiva adicional para esos límites que no están especificados. Y la palabra de Dios dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Por el otro lado, tenemos también en Gálatas capítulo 5, versículo 13, la palabra de Dios dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y finalmente, Mateo capítulo 7, versículo 12, que dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. No se trata de tomar solo uno de esos versículos. Todos esos versículos en conjunto nos dan los parámetros necesarios para poner esos límites que no están claramente especificados en la palabra de Dios, sino solo de una manera muy genérica. En términos generales, se refiere a aquellos límites que la Biblia, de los cuales la Biblia no nos los prohíbe, pero tampoco nos los manda a hacer concretamente. La determinación de si un límite es viable o no está determinado. Si un límite es viable o no, está determinado entonces por los siguientes parámetros. Primero, que nos convenga. Segundo, que nos edifique. Tercero, que no nos domine. Cuarto, que sea para la gloria de Dios. Quinto, que no sirva de tropiezo ni a los incrédulos ni a los creyentes. Sexto, que no sea ocasión para la carne, es decir, para la autocomplacencia, para la autogratificación o para la autoexaltación. Llevamos el séptimo, que no sea algo que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros, y el 8, que sea algo que quisiéramos que los demás sí hicieran con nosotros. No, como dije anteriormente, no se trata de aplicar solo uno de ellos a la situación, sino todos en su conjunto.
Si alguno de ellos no se cumple, entonces no debería ser objeto de un límite, o deberíamos bajar la expectativa del límite para que se ajuste a todos estos 8 parámetros que hemos mencionado. ¿Cómo poner los límites? Bueno, lo primero que necesitamos realmente es estar absolutamente conscientes de la necesidad de ellos, es reconocer absolutamente la necesidad de ellos. Recordemos lo que dice, y la necesidad de ellos está dada por lo que nos dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En segundo lugar, necesitamos reconocer, necesitamos que ese reconocimiento no solo sea un reconocimiento superficial, sino que sea un reconocimiento profundo, de estar convencidos, tener plena certeza y convicción al respecto, para ponerlos y para obedecerlos. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es la absoluta certeza, la convicción. Por el otro lado, la palabra de Dios nos enseña en Hebreos 11:6 que Dios es galardonador de los que diligentemente le buscan, de los que creen en él. Y en Hebreos 11:8 nos recuerda que la fe es la obediencia. Por lo tanto, si ponemos esos límites conforme a la palabra de Dios, con la fe y la certeza, la convicción de que es algo que Dios quiere para nosotros, Dios, y los obedecemos, Dios nos va a galardonar. ¿Y por qué razón? Primero, porque nuestro Padre lo requiere. Hemos sido, como he mencionado, hemos sido hechos a imagen y a la semejanza de Él. Y si Él pone límites para consigo mismo y para con nosotros, nosotros también necesitamos ponerlos para con nosotros mismos y para con los demás. Por ejemplo, el Señor se pone límites a sí mismo. Y uno de los límites que se pone es que Él no puede hacer nada malo. En absoluto no puede hacer nada malo, que el Señor no puede mentir. Esos son límites que Él se ha puesto a sí mismo. Si Él se pone límites a sí mismo, nosotros deberíamos también hacer lo mismo. Y además nos pone límites con respecto a nosotros. Si obedecemos, nos bendecirá. Si no obedecemos, tendremos que pagar las consecuencias. Esos son límites que Él pone en relación con cada uno de nosotros y nuestra relación con Él. Los límites los necesitamos también para ejercer una buena mayordomía del ser que Dios nos ha dado. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:23 que Dios nos ha hecho espíritu, alma y cuerpo. Y la palabra también nos enseña en Juan capítulo 3, versículo 27, que nada de lo que tenemos viene de nosotros, sino que todo nos ha sido dado del cielo. Y si nos ha sido dado del cielo, es un talento del cual el Señor nos va a pedir cuentas. Por lo tanto, necesitamos hacer una buena mayordomía, poner límites en cuanto a lo que se puede y no se puede, y nuestra relación con los demás y de los demás para con nosotros es un elemento de una buena mayordomía de nuestro ser, y de la cual vamos a tener que dar cuentas delante del Señor cuando lleguemos al tribunal de Cristo. Por el otro lado, necesitamos cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida, de él va a depender, de ello va a depender la calidad de vida que vamos a vivir, tanto aquí en la vida terrenal como en la eternidad. Y los límites nos ayudan a ello. Mire, si yo no pongo límites, estoy sujeto a ser abusado por otras personas. Y el ser abusado por otras personas de ninguna manera me produce bienestar, de ninguna manera me produce felicidad, de ninguna manera me produce bendición, más bien me produce dolor, rechazo, frustración, ansiedad,
cosas negativas. Dios quiere que guardemos nuestro corazón de esas cosas, y una forma de guardar nuestro corazón es poner esos límites para evitar que las personas dañen nuestro corazón, y dañando nuestro corazón dañen nuestra calidad de vida. De tal manera que si vemos el panorama completo, el poner límites, como ya mencioné, es una responsabilidad de amor para con Dios, porque estamos obedeciendo sus mandamientos, para con los demás porque les estamos estorbando el pecado, y para con nosotros mismos porque estamos guardando y atesorando lo que Dios nos ha dado. Su ausencia, la ausencia de límites, es lo que es una puerta que se abre para facilitar para facilitar el abuso. No estoy diciendo con esto que todas las personas van a abusar, pero sí estoy diciendo que el abusador se va a dar cuenta que no tenemos límites, y ese sí va a abusar de nosotros. Y el abuso, ya sea abuso verbal, abuso físico, abuso psicológico, abuso económico, abuso de cualquier tipo, siempre va a traer dolor a nuestro corazón. Por lo tanto, los límites sirven para ponerle freno al abuso, y al ponerle freno al abuso estamos guardando nuestro corazón, nuestra integridad, nuestra bendición. Es necesario reconocer y usar los límites básicos, que son, como ya mencioné, su palabra, sus preceptos, sus normas, y usarlos adecuadamente. ¿Cómo usarlos adecuadamente? La palabra también nos lo enseña. En el Salmo 119, 105 nos enseña que lámpara es a nuestros pies su palabra, y lumbrera nuestro camino. Y por el otro lado, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos en toda situación. Entonces, una cuestión fundamental en cuanto al poner los límites es que seamos guiados por la palabra y por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tanto lo que la palabra nos enseña como lo que el Espíritu Santo nos va a guiar son las instrucciones de amor del Padre a favor de nosotros, sus hijos. Son para mantenernos en el camino de sus obediencias, de sus bendiciones. Por lo tanto, necesitamos, para poder implementarlo, por lo menos las siguientes cosas. Lo primero que mencioné es una firme convicción de que necesitamos poner esos límites. En segundo lugar, salir de ese pensamiento que yo creo que tiene sus orígenes en el diablo, de querer ser más misericordiosos que Dios, y que por lo tanto debemos tolerar cualquier cosa que los demás quieran hacer en contra de nosotros, sean malos tratos, abusos, insultos, golpes, cualquier cosa de ese tipo. El amor todo lo soporta, pero no tiene por qué soportar maldiciones, no tiene por qué soportar abusos, no tiene por qué soportar insultos, no tiene por qué soportar malos tratos, no tiene por qué soportar infidelidades, no tiene por qué soportar deslealtades, traiciones, etcétera. Está bien si una vez nos pasa, pues perdonamos a la persona, buscamos la restitución, pero si es algo que está sucediendo continuamente, debemos poner un límite, no sin rencor, sin resentimiento, sin falta de perdón, pero un límite, y muchas veces el límite pues tendría que ser la distancia. Encontramos esa situación de la distancia como límite. Cuando, por ejemplo, en el caso de David, lo encontramos incluso en el caso de Jesús, es cierto que la palabra de Dios nos dice que si nos dan en una mejilla, pongamos la otra, pero no nos dice la palabra en ninguna parte, y mucho menos el Señor, que estemos buscando que nos den en la mejilla. Si nos cae no por azar, porque nosotros no creemos en el azar, pero si nos cae por alguna circunstancia imprevista, pues está bien. Necesitamos eso, lo que nos toca es soportarlo, pero no vamos a estar buscando que nos estén dando. Si tenemos a una persona que constantemente está abusando de nosotros, no tenemos por qué permanecer en la relación con esa persona. De hecho, la palabra nos dice que no nos unamos en yugo desigual.
y esa sería una forma de yugo desigual, porque tenemos a una persona que no nos está respetando, mientras que nosotros sí respetamos la integridad de la otra persona, la dignidad de la otra persona. Cuando una persona no reconoce nuestros límites, no respeta nuestros límites, esa persona no está reconociendo nuestra dignidad como personas, y nuestra dignidad como personas no depende de lo que nosotros seamos o hagamos, depende de que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Aunque esa imagen esté deteriorada, esté caída en muchos aspectos, esa imagen permanece con nosotros, y eso nos da un valor y una dignidad básica que todo el mundo debe respetarla, y no es para que abusen de nosotros. Los creyentes muchas veces permitimos el abuso por un falso concepto de misericordia y por un falso concepto de amor. La palabra, por ejemplo, en cuanto a ese falso concepto del amor, es que no debemos hacer nada ni tomar acciones contra aquellas personas que nos hacen daño, más bien debemos perdonarlas, amarlas, etc. Es cierto que debemos amarlas, es cierto que debemos perdonarlas, pero no es cierto que debemos permanecer sin poner límites. El mismo Señor nos enseña en Hebreos capítulo 12, versículos del 3 al 5, del 5 al 11, que el Padre al Hijo que ama lo disciplina. Y dentro de esa disciplina o la disciplina de Dios comienza por ponernos límites. Y si transgredimos esos límites, hay consecuencias. La misma palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Por lo tanto, hay consecuencias. El comportamiento de los otros hacia nosotros, que constituye un abuso, tiene consecuencias, y la consecuencia es el alejamiento. La consecuencia, hay otras consecuencias, pero una inmediata debería ser el alejamiento. Pero ojo con esto: el hecho de que nos alejemos de una persona, el hecho de que pongamos distancia como una medida de protección de nuestro corazón, siempre y cuando eso sea lo que la palabra de Dios nos instruye y lo que el Espíritu Santo nos instruye, no significa dejar de perdonar a esa persona ni dejarla de amar. Recuérdese que usted y yo, por Dios, somos llamados a perdonar y a amar aún a nuestros enemigos, aún a los que nos hacen daño. Pero sí necesitamos poner las distancias. El mismo Jesús puso distancia, por ejemplo, con los fariseos. Él sabía desde el principio de su ministerio que los fariseos iban a tratar de matarlo, y de hecho lo leemos en los evangelios. Desde el principio de su ministerio, los fariseos lo perseguían. ¿Qué hizo Jesús? Simple y sencillamente no ir a Jerusalén, y en lugar de ir a Jerusalén, él se fue aún más lejos de Nazaret, se fue a Capernaum. ¿Para qué? Para poner límites hasta que el tiempo en el cual él iba a ser sacrificado llegara. Entonces, por el otro lado, también el mismo Jesús puso límites en cuanto a sus propios hermanos. Encontramos en la Biblia que sus hermanos, antes de que él fuera crucificado, se burlaban de él. Y entonces lo que hizo Jesús fue no andar con ellos, por un lado, y por el otro lado, en lugar de vivir en Nazaret, se fue a vivir a Capernaum. Lo mismo encontramos, por ejemplo, con David, un varón conforme al corazón de Dios, que sus hermanos principalmente sus hermanos mayores, tenían conflicto con él. Entonces, ¿qué sucede? Pone distancia. Si nosotros vemos después del episodio, antes del episodio de David con Goliat, él estaba con sus hermanos, y sus hermanos, sin qué ni para qué, lo regañan, se burlan de él, lo maldicen, y después de que él se enfrenta a Goliat, sus hermanos no vuelven a aparecer en toda la narración del reinado de David, excepto una vez, una mención. Pero de ahí en todo el reinado de David no aparecen. ¿Por qué?
porque Él puso distancia para guardar su corazón. Recordemos, los límites son para guardar nuestro corazón. Los límites no son venganza. Los límites son un elemento que Dios nos da para guardar nuestro corazón. Los límites son un elemento que Dios nos da para mantener fluyendo en nosotros su bendición, su vida, sobre toda cosa guardada. Sobre toda cosa guardada. Y eso quiere decir por sobre encima de cualquier circunstancia, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Pero vuelvo a insistir, por favor, porque muchas veces se tergiversa este tema. No significa que no amemos y no perdonemos a la persona que nos hizo daño. Necesitamos perdonar a la persona que nos hizo daño, necesitamos amarla, pero hay personas que hay que amarlas de lejos, porque si uno las ama de cerca, son personas que le van a hacer daño. Aquí en Guatemala tenemos una planta que se llama chichicaste y hay personas, y yo tengo ese dicho, hay personas que mejor, y el chichicaste sucede que cuando uno pasa y el chichicaste entra en contacto con la piel se le quema, se le arde y comienza una gran picazón. Entonces, y yo lo que digo es, hay personas que son como chichicastes, entonces mejor de lejitos, amarlas de lejitos que de cerca. Porque si las amamos de cerca, nos estamos arriesgando a que abusen de nosotros. Y en ninguna parte el Señor nos dice que dejemos que abusen de nosotros. Dice que sirvamos a los demás, que bendigamos a los demás, que les hagamos bien a los demás. Pero no nos dice que permitamos el abuso de parte de los demás. Necesitamos poner esos límites para guardar nuestro corazón y para guardar nuestra relación con el Señor. Y un ejemplo de eso se lo voy a poner. Cuando alguien le ha dañado su corazón por una traición, por una infidelidad, una deslealtad, su relación con el Señor fluye. Definitivamente no. Está estorbada por frustración, por dolor, por agotamiento, por un montón de sentimientos negativos, y eso impide que fluya nuestra relación con el Señor. Por eso es importante los límites, para mantener nuestra relación con el Señor fluida. Recuérdese, los límites nos guardan del abuso. Los límites son por amor, son un deber de amor para con Dios, para con los demás, que les estorbamos el pecado, y para con nosotros mismos. Y por el otro lado, los límites evitan que nuestro corazón sea dañado, lastimado, abusado, que hoy es tan común, ¿verdad? En un mundo donde el egoísmo es tan grande, está tan acrecentado, la gente tiende a abusar de nosotros, a abusar de los otros, y especialmente de nosotros los creyentes, porque somos misericordiosos, y entonces la gente cree que ser misericordioso es tener que aguantarlo todo. Y no es así. Hay momentos en los cuales tenemos que poner esos límites, y es necesario que pongamos los límites. No tengamos miedo de poner límites, es importante. La palabra, yo quisiera extenderme mucho más en este tema porque hay muchísimo material en la palabra, pero creo que con lo que hemos compartido nos da ya un parámetro para que cada uno de nosotros investiguemos en la palabra de Dios más acerca de los límites y de cómo ponerlos de acuerdo con los parámetros que dimos hace un momento, y crecer en ese tema. No es fácil, quiero decirle de una vez, no es fácil. A veces hay que tomar decisiones drásticas. Yo tuve que tomar en mi vida algunas decisiones drásticas en cuanto a terminar con algunas amistades, o que se decían amistades que realmente no eran amistades, incluso con algunas relaciones familiares, con algunos trabajos.
tuve que tomar decisiones, pero al día de hoy puedo decir que aunque en su momento fue duro, en su momento fue difícil, todo eso redundó para bien de mi vida espiritual, para bien de en todas las áreas de mi vida. El Señor, recordemos lo que dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, que todo obra para bien de los que amamos a Dios, es decir, de aquellos que buscamos la obediencia a su palabra, aunque pueda en algunos momentos ser difícil, pero o implique tomar decisiones difíciles, al final el resultado es un buen resultado. No tenga temor de poner límites, principalmente si está en relaciones de abuso en cualquier área, en el trabajo, en la familia, en las amistades. No tenemos por qué estar soportando ningún tipo de abuso. El abuso es el mal uso de aquello que Dios nos ha dado para hacer buen uso de ello. Nosotros somos una bendición para las personas. Las personas nos hemos sido dados a las personas para bendecir sus vidas, no para que abusen de nosotros. Entonces, si se da el abuso, hay que poner límites a ello. Si las personas no quieren la bendición que nosotros tenemos, que nosotros podemos darles, pero quieren abusar de nosotros, deberíamos ponerles un límite porque están totalmente equivocados. Las personas no son para abusar de ellas, las personas son para hacer un buen uso de ellas, para bendición, no para maldición, ni para que las personas se aprovechen de nosotros y principalmente de nuestro carácter de amor, de misericordia, de gracia, de perdón. Así que con esto creo que hemos terminado este tema. Espero que haya sido de bendición para su vida. Le recomiendo escucharlo no una vez, sino varias veces, tomar notas. Es un tema que no es muy usual su exposición, por lo tanto necesitamos estudiarlo y meditarlo, pensarlo e interiorizarlo en nuestro corazón de tal manera que se pueda hacer vida y eso traiga bendición para nuestras vidas. Así que le invito a seguir profundizando en el tema, escuchar este mensaje varias veces, ver los versículos que hemos mencionado, tomar notas, para que sea de bendición para sus vidas. Recuérdese que la palabra de Dios dice que no es el oidor de la palabra el que sale bendecido, sino aquel que oye, entiende y pone por obra la palabra. Bendiciones para cada uno. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus aportaciones. Que el Señor les bendiga, les guarde, tengan una linda noche y si Dios lo permite, el día de mañana, les recuerdo que por la mañana, tipo 8 de la mañana, subimos una perla de la palabra para que nos sirva de meditación para el iniciar nuestro día con la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendiciones para cada uno, muchísimas gracias por conectarse y un abrazo para todos.